El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una edición especial en vivo de Artículo 18 sobre la situación en la frontera entre Ecuador y Colombia. Tema que sigue siendo el protagonista luego de la muerte de 4 militares, el secuestro y asesinato de 3 periodistas y el reciente secuestro de una pareja de civiles. Tenemos preparado importante material para ustedes. Desde Bogotá nos acompañará Ariel Ávila, politólogo experto en temas relacionados con el proceso de paz en Colombia y sobre la situación de la narcoguerrilla. Ariel es columnista de Diario El País de Madrid y de la revista Semana de Colombia. Él nos explicará a fondo los problemas sobre disputas de territorio entre grupos disidentes de las FARC y el problema que representa el narcotráfico. Desde Quito nos acompañará el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y analista internacional en geopolítica, para conversar sobre cómo debemos fortalecer la seguridad en el área fronteriza y qué falta por hacer para ganar esta guerra contra los grupos que atentan contra la paz y la vida de los ciudadanos. Este programa va porque todavía nos faltan 2. Se nos llevaron 7. Nos faltan 2 por Oscar y Katy. ¿Qué es este grupo Oliver Sinisterra? ¿De dónde salió? ¿Son realmente disidentes de las FARC o son solamente un grupo de delincuentes protectores de narcotraficantes? Lucero Llanos nos ha preparado un informe para poder entender de mejor manera cómo se formó y cómo opera el Frente Oliver Sinisterra. Lucero, buenas noches. Buenas noches, Rafael y estimados televidentes. Para muchos ecuatorianos, el tema de la violencia en Colombia, las FARC, la firma de la paz y la aparición de disidencias puede sonar algo confuso y desconocido. Muchos se preguntan cómo se relaciona todo esto con alias Guacho y de dónde salió este Frente Oliver Sinisterra. Para entenderlo de mejor manera, recurrimos a un informe de la Fundación Ideas para la Paz, publicado este mes. Tras la firma del Acuerdo de la Paz entre el gobierno colombiano y las FARC en el año 2016, hubo desacuerdos entre las filas de los militantes del grupo terrorista. Mientras la dirigencia y mandos altos negociaban, algunos miembros de la militancia raza se mantuvieron alejados de esas negociaciones. Es así como comenzaron a aparecer estructuras integradas por excombatientes de las FARC. La mayoría de estas disidencias se vinculó fácilmente a actividades ilícitas, como la minería ilegal, la delincuencia y el narcotráfico. Veamos. Es que este individuo responsable de esos asesinatos va a caer. Ya lo elevamos, él está en una lista que tenemos de objetivos de alto valor. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar que estos delincuentes, estos criminales, este alias Guacho, de buenas a primeras, sin ningún tipo de razón, asesine a sangre fría? Total estado de indefensión, claro. Eso ¿quién se iba a imaginar que iba a actuar con semejante irracionalidad? Al igual que alias Guacho, los hombres del Frente Oliver Sinisterra, bajo su liderazgo, son considerados en la actualidad como uno de los grupos disidentes de las FARC más peligroso y violento. Así lo aseguró un informe de la Fundación Ideas para la Paz sobre las trayectorias y dinámicas territoriales de estas agrupaciones, publicado en abril del 2018. Según el documento, tan solo al Frente Oliver Sinisterra se le atribuye el 11% de los ataques registrados en Colombia en los últimos 2 años. A esta lista se suman los atentados perpetrados en territorio ecuatoriano
incluyendo la explosión de un coche bomba en los exteriores de un cuartel militar en San Lorenzo el pasado 27 de enero, la detonación de un artefacto explosivo en la que murieron 4 militares el 20 de marzo, el secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio y el reciente secuestro de una pareja de civiles. El trabajo de la Fundación Ideas para la Paz, que identificó a un total de 18 estructuras disidentes en el territorio colombiano, precisó que el área de presencia del Frente Oliver Sinisterra son las localidades aledañas a Nariño y Tumaco. Su conformación se dio tras la desintegración de la columna móvil Daniel Aldana y la fragmentación del Frente 29, dos agrupaciones de las FARC que operaban en ese mismo territorio. Luego de la firma del proceso de paz, algunas de las bases se distanciaron, ya sea porque no estaban de acuerdo o porque ya tenían vínculos previos con organizaciones delictivas y del narcotráfico. Así surgen y se imponen en ese sector las Guerrillas Unidas del Sur, Resistencia Campesina, los del Sábalo, Guerrillas Unidas del Pacífico, los Quinienticos, Gente del Orden, entre otras agrupaciones. Es así como entre agosto y septiembre del 2017, alias Guacho trató de recuperar el control del que gozó años atrás en las FARC, aún con pocos exmilicianos y gran presencia de mandos medios, como estaba considerado el propio alias Guacho. Sacó adelante el Frente Oliver Sinisterra y lo estructuró oficialmente a partir de enero del 2017. Según los panfletos repartidos en localidades como Tumaco y referidos en el informe de la Fundación Ideas para la Paz, los Oliver Sinisterra justifican su existencia por el supuesto incumplimiento en la implementación del acuerdo de paz y debido a que siempre se opusieron a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Según el informe de la Fundación, los Oliver Sinisterra disputan el territorio del sur de Colombia y norte de Ecuador con agrupaciones como la Guerrilla Unida del Pacífico y el Ejército de Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque sirve como ruta para la distribución de cocaína. De ahí que esta agrupación ha establecido nexos con carteles mexicanos como los de Sinaloa y Jalisco para sacar coca por la franja de la costa que va desde el río Mira y el río Mataje en la línea fronteriza. Su rango de acción va desde Nariño, en Colombia, hasta Esmeraldas, Ecuador. Por ejemplo, cerca de la localidad de Mataje, cruzando el río, la Fundación Ideas para la Paz ha identificado al menos 4 cristalizaderos de coca y tan solo un poco más al este, un punto de salida de narcotráfico. Siguiendo el curso del río hacia el Océano Pacífico, se ubican al menos 3 cristalizaderos más, otros 2 más al norte y 3 más en los alrededores de Tumaco. La investigación también señala 6 puntos de salida al mar ubicados entre San Lorenzo, Ecuador, y Terán, Colombia, y al menos 2 corredores de coca. Sobre la metodología de operación, el informe relata que entre sus prácticas figura el reclutamiento forzado de jóvenes y niños, así como las violaciones, que gracias al dinero de narcos mexicanos y colombianos, alias Guacho, en algún momento logró reclutar más gente ofreciendo cerca de 1.8 millones de pesos, es decir, alrededor de $660, a quien se uniera al frente. Y que para entrar a su territorio hay que contar con su permiso, ya que en los pueblos dominados por los de Guacho, ubican niños en puntos claves para preguntar a quienes no son del sector por qué visitan el lugar y según eso actúan los círculos de seguridad de la organización. Bien, ahora hacemos contacto con Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación, quien está en Bogotá. Él es sociólogo, politólogo y abogado, columnista de la revista Semana de Colombia y de Diario El País de España. Ha sido profesor universitario y ha estudiado a profundidad el fenómeno del conflicto armado, la paz y el postconflicto. Uno de sus últimos trabajos es el libro El subsistema fronterizo de Colombia, lugar estratégico de los mercados ilegales, que presentará este 28 de abril en la Feria del Libro de Bogotá. Ariel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Mi primera pregunta, ¿qué tan grande es este Frente Oliver Sinisterra? Y si realmente son disidentes o no. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy amable. A ver, le respondo de 3 formas. Esta persona pero controla la parte norte del municipio de Tumaco, que es más o menos
solo pedazos, 1.000, 8.000 hectáreas de hoja de coca. Casi que... Ariel, estamos con problemas de comunicación. Yo no sé si puedan mejorar el ancho de banda. Estamos con problemas de comunicación. Qué lamentable, porque hicimos las pruebas y todo funcionaba perfectamente bien. A ver si es que logramos mejorar con nuestros técnicos. Por favor, logremos mejorar con nuestros técnicos la comunicación con Bogotá. Por favor, me indican. Si no, podemos esperar un par de minutos. Y yo también quería mostrarle a Ariel, porque Ariel sí nos escucha bien, lo que dijo el presidente Lenín Moreno. Él se pronunció enérgicamente la semana pasada, fue categórico con sus ministros y les dio plazos para encontrar una solución o al menos diseñar una estrategia. Recordemos algunas partes de las declaraciones del presidente que hizo a medios internacionales, entre esos medios colombianos, y hasta entonces arreglamos el problema de comunicación con Bogotá. Adelante. Pero he solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. Es necesario resultados más contundentes. Es por eso que en mi mensaje a la nación, usted lo debe haber escuchado, manifesté que doy un plazo de 10 días a las autoridades para que este enemigo, este criminal que se disfraza de revolucionario, pues sea puesto donde debe estar, en manos de la justicia. A sus ministros, 10 días. Y si sí. no, gracias, chao. Como he manifestado y dolorosamente me ha correspondido con otros compañeros a los cuales he solicitado que den un paso al costado después de equivocaciones o no cumplir lo que la ciudadanía y su gobierno espera de ellos, pues darse un paso al costado. Nosotros mismos ya hemos detectado una persona que trabajaba para mi seguridad personal que estaba involucrada en el narcotráfico. ¿Para su seguridad personal? Para mi seguridad personal. ¿Involucrado en narcotráfico? Pero mire usted, pero por cierto ya está encarcelado. Parece haber habido bastante permisividad con respecto, parece que había un acuerdo tácito de no molestarse mutuamente. Hay cosas terribles. Imagínense hasta el hecho de haber hecho una carretera de primer orden con un puente también bastante bien construido que en el río Mataje, que separa a Ecuador de Colombia, nosotros construimos una carretera con un puente que no va a ninguna parte. Se desmanteló la capacidad operativa del país. Se compró helicópteros de mala calidad que se caían, 4 de los 7 se cayeron. 4 de los 7 se cayeron. Aviones que costaba más reparar los viejos, que costaba más repararlos que comprar los nuevos. No se compró el armamento debido a las Fuerzas Armadas y a la policía. Y se compró radares que no funcionaban. Con eso nos encontramos nosotros y es por eso que se ha hecho tan dificultoso darle nuevamente operatividad. Recordemos además que se descabezó a toda la cúpula militares y prácticamente se dejó sin liderazgo a las Fuerzas Armadas, un liderazgo que es fundamental para tenerlo principalmente en momentos como este. Dice que las FARC habrían financiado con al menos $500,000 a una de las campañas presidenciales de Rafael Correa. Este guerrillero, quien CNN pudo confirmar que es quien dice ser y figura en los listados de desmovilizados del gobierno colombiano, es además un testigo protegido. En la entrevista él asegura que el dinero fue entregado a una de las campañas de Correa por medio del exasambleísta ecuatoriano Paco Velasco. CNN no puede verificar la autenticidad de esta acusación
y decidimos mostrársela al presidente Lenín Moreno para saber si él tenía conocimiento sobre este señalamiento, teniendo en cuenta que el presidente Moreno fue parte de la fórmula presidencial en 2006 y 2009. Tras ver el video, el presidente Moreno reacciona anunciando una investigación. Escuche. Entiendo que es un testigo protegido el que está haciendo esa declaración. Tal vez dos o tres cosas. La primera, que entiendo que habrá que comprobar la veracidad de lo que dice el testigo protegido, en primer lugar. En segundo lugar, yo veo allí dos imprecisiones. En primer lugar, Paco Velasco no era la mano derecha de Rafael Correa. Y en segundo lugar, la descripción física que hace de él no creo que corresponde a la contextura física de Paco Velasco. Pero sin embargo, si es que esto es realidad, es sin duda alguna una falta de ética, una falta de moral, una mala forma de hacer política, y por supuesto que la vamos a investigar. Por supuesto que la vamos a investigar, y como el mismo testigo lo dice, atando un poco de cabos, a lo mejor explica muchas cosas. Bien, esas fueron las declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno, la semana pasada. Regresamos con Ariel, la señal ha mejorado, nos informan nuestros técnicos. Ariel, si nos escuchas ahora sí, nuevamente, ¿qué tan grande y qué tan importante es este movimiento o desmembración o disidentes de las FARC? Hola, buenas noches, intentémoslo otra vez. Mira, el Frente Oliver Sinisterra es el quinto más fuerte de las 12 estructuras criminales que operan en la región de Tumaco. Es decir, es uno y hay otros 11. Maneja la parte norte del municipio de Tumaco, donde hay en un pequeño territorio 7.000 hectáreas de coca y casi 6.000 familias dependen de ese cultivo. Por eso se fortaleza su base social tan fuerte en esa zona, pero no es una organización criminal fuerte, no diría yo que es como la columna de Daniela Aldana de las FARC, le falta bastante, pero son bastante violentos. Y lo que yo creo es que el gobierno ecuatoriano cometió un error cuando abrió un canal de interlocución con ellos, ya que le dio estatus político a 80 a 100 narcotraficantes que obviamente después vino este chantaje con los nuevos 2 secuestros. Quería preguntar porque te escuché el lunes pasado en una entrevista precisamente que decías que había que cortar ese canal de comunicación. ¿Por qué hay que cortarlo? Yo no conozco mucho del tema de seguridad, pero explícanos por qué hay que cortarlo. Mira, lo que sucede es que los canales de comunicación se abren cuando hay una estructura política, ideológica o media, lo que se llaman los secuestros políticos. Y ahí en este momento se abren. En su momento, por ejemplo, la guerrilla de las FARC tuvo ese famoso figura de los canjeables, en donde incluso intervino el expresidente argentino Kirchner. Pero en este caso estamos hablando de un grupo de narcotraficantes. No hay una ideología, no hay un proyecto político, lo que están es detrás del negocio. Y lo que quieren ellos es que el Estado colombiano y ecuatoriano los deje tranquilos trabajar en el narcotráfico, lo cual es imposible. Al abrir el canal de comunicación, el Estado ecuatoriano nombra un interlocutor válido, le da un estatus político a un grupo criminal. Y eso lo lleva al chantaje que se tiene. Secuestran los 2 periodistas y el conductor, luego los asesinan y luego secuestran otras 2 personas y los pueden liberar, y en 2 meses van a secuestrar otras 2 personas y comienza un chantaje. El tema de la mediación, de abrir el canal de comunicación, es como lo lógico, como lo que primero se hace, pero en Colombia eso ha tenido resultados muy complicados y no se recomienda, es la peor estrategia, pero bueno, ya el gobierno ecuatoriano lo abrió. Hay algo que no me queda claro. Cuando se dieron las conversaciones y se firmó la paz, ¿acaso se olvidaron que habían los carteles de narcotráfico? Y esos carteles de narcotráfico de México principalmente, ¿acaso se iban a quedar sin protectores? Entonces, era lógico suponer que al firmar la paz entre las FARC
o los narcoterroristas o como quieran llamarlos, con el gobierno colombiano, ya no iban a poder proteger a los carteles de la droga. Y obviamente estos carteles se buscaron quien los proteja y ahí están protegiéndolos. ¿No es así? ¿No es eso lo que ha sucedido? Usted hace una muy buena pregunta. Mire, el tema es el siguiente. Colombia tiene 150.000 hectáreas de hoja de coca, 236 municipios con minería criminal, tenemos una gran economía de guerra. Se sabía que esto iba a pasar, que se iba a dar un copamiento criminal, esto se advirtió desde hace 4 años. En las FARC operaban en 242 municipios, hoy 76 están con el tema de Tumaco. Entonces esto era esperable. Lo que no era esperable era la lentitud del Estado colombiano y 2, falta de estrategia de copamiento territorial. Eso era lo que no era esperable. Lo demás estaba en los cálculos y le doy este otro dato. Se desmovilizaron 12.300 guerrilleros de las FARC. Hoy han resistido 900, menos del 10%. Cuando se utilizaron los paramilitares en 2006, Colombia resistió el 22%, es decir, aquí estamos en una resistencia muy baja, pero en todo caso violenta. Lo que ha fallado es la estrategia de copamiento del Estado colombiano. Se dice o se acusa a Ecuador, sobre todo que en la última década fue muy permisivo con el tránsito hacia el Océano Pacífico para el tráfico de la droga, pero no tuvimos muertos ni secuestros. Mira, ahí pasan dos cosas. Uno, desde que yo comencé las investigaciones en la zona de frontera sur colombiana o norte ecuatoriana, era uno de los principales salidas de droga de Colombia. Se cree que el 23-24% de la droga colombiana sale por Tumaco entre la frontera entre Colombia y Ecuador. Y eso viene pasando al menos desde 1998, es decir, eso no es nuevo. Lo nuevo es esta anarquía criminal, esta disputa que se da con la salida de las FARC. Y esta anarquía de 12 grupos criminales que le mencionaba lleva a que algunos fenómenos de violencia se trasladen al Ecuador. Y 2, hay una disputa muy grande entre el cartel de Sinaloa, que viene perdiendo poder, el cartel de Jalisco Nueva Generación. Y esos carteles están disputando esa ruta de salida entre el río Mira y el río Mataje. Y eso está llevando al enfrentamiento. Yo le garantizo una cosa, en 6 o 7 meses la violencia en frontera va a disminuir. Ecuador va a dejar de sufrir estos ataques. Pero la economía ilegal va a seguir fluyendo como lo hizo en los últimos 20, 25 años. Por eso el Estado ecuatoriano es combatir las estructuras criminales, pero también las economías ilegales. Porque el problema es que pueden capturar a Guacho, que espero que lo hagan o den de baja, pero eso no va a solucionar el problema del narcotráfico de la frontera. El expresidente Pastrana, en este mismo espacio el domingo anterior, sostuvo que el problema o uno de los problemas es que el gobierno colombiano negoció con las cúpulas y se olvidó de las bases. ¿Coincide, Ariel, con esta apreciación de Andrés Pastrana? Yo tuve la oportunidad de escuchar la entrevista del expresidente Pastrana. Mira, el proceso de negociación quedó bien hecho, digamos, el acuerdo de paz está muy bien hecho. El problema es que no se ha implementado. Hay una deficiencia institucional muy grande. A los campesinos de Tumaco les prometimos tierra, proyectos productivos, distritos de riego, cadenas de comercialización. A los guerrilleros también les prometimos proyectos productivos y nada de eso ha llegado. Es decir, la estrategia militar llegó y llegó tarde, pero el resto del Estado nunca ha llegado. Y un dato tan dramático, el 75% de la población menor de 30 años de Tumaco no tiene trabajo, es desempleada. Y así es muy difícil lograr sacar jóvenes de esta economía ilegal. Entonces el acuerdo quedó bien hecho, pero la implementación ha sido, lo digo con mucho respeto, absoluto desastre. El presidente Santos dijo la semana pasada, y en cierta forma creo que tiene razón, que la lucha contra el narcotráfico en los últimos 45, 46 o 50 años no ha dado resultados. La guerra contra el narcotráfico
la hemos perdido, dijo Santos. Si es así, de ser esto cierto, como aparentemente lo es, ¿no es hora de repensar la estrategia, de sentarse a conversar y decir, hemos fracasado y hay que cambiar de estrategia? No sé cuál, pero lo que estamos haciendo no está dando resultados. Mira, nosotros tuvimos desde el año 2000 el famoso Plan Colombia, que fueron millones y millones de dólares que se invirtieron. En el año 98 teníamos 160.000 hectáreas de coca, hoy estamos en 150.000. Es decir, después de 20 años estamos en el mismo punto de partida. Miles de campesinos en las cárceles, miles de hectáreas fumigadas con glifosato y estamos en lo mismo. Entonces, que tenemos derecho a probar otras alternativas. Y claro, la represión no puede dejarse de lado, tenemos que seguir persiguiendo, capturando, pero hay 3 cosas por hacer. 1. Inteligencia financiera. Hay que capturar los que lavan dinero. Le doy un dato. Ecuador es importante para los carteles colombianos y mexicanos porque tiene una economía dolarizada y se lava mucho dinero. Yo pregunto, ¿cuándo se capturó el último gran lavador de dinero en Ecuador? Pues hace muchos años no se captura un gran lavador de dinero. Entonces, inteligencia financiera. 2. Formalización laboral de los jóvenes, tanto del lado ecuatoriano como del lado colombiano. Y lo tercero, hay que sentarse y encontrar un sistema de sustitución de cultivos ilícitos para el caso colombiano que vaya más allá de la represión, que es lo que comenzamos a intentar hace un año y todavía no nos dan los resultados esperados. En Colombia se llama el Plan Integral de Sustitución de Cultivos. Espero que comience a dar resultados, pero el modelo Plan Colombia fracasó. Ariel, quiero agradecerte sobremanera tu atención. Ariel Analiza es el Twitter de Ariel Ávila, a quien lo pueden encontrar en Twitter. Lo pueden encontrar también y leer su opinión en la columna de Diario El País y también en la revista Semana. Ariel, muchísimas gracias por tu presencia. Un abrazo, mil gracias. Bien, aquí, mis queridos amigos, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos estará con nosotros el coronel Pazmiño para hablar y para tratar sobre las soluciones, cómo se dio, cómo empezó y qué debemos hacer. Ya regresamos.